Ok, entonces habíamos quedado que la membrana celular tiene dos propiedades que son importantes a nivel eléctrico. Una es que funciona como un capacitor y la segunda que funciona como un aislante. La capacidad de capacitor nos habla de que permite que las cargas se acumulen en un lado de la membrana. Y por lo tanto vamos a establecer un dipolo positivo y un dipolo negativo, que en las membranas biológicas el dipolo positivo va a ser nuestro lado extracelular mientras que en el caso del dipolo negativo va a estar ubicado en nuestro lado intracelular. Okay. Mientras que nuestra propiedad de aislante nos dice que los iones o las cargas no pueden fluir libremente a través de la membrana. Sin embargo, de esta propiedad de aislante se puede desencadenar otra propiedad que es la permeabilidad selectiva de la membrana, dado que si no permitiera el paso de nada, entonces la célula automáticamente moriría. Y esta permeabilidad selectiva principalmente a los iones nos la van a dar los canales que son proteínas. Sabiendo estos conceptos, vamos a ir hacia lo que se conoce como equilibrio Gibbs-Donald. Supongamos que esta es nuestra membrana celular.
Por lo tanto, de este lado tenemos nuestro líquido extracelular y del otro nuestro líquido intracelular. Esta membrana está relativamente mal dibujada porque aquí tenemos varios canales. Que en sí representan los puntos permeables de nuestra membrana. Muy bien. Entonces, en términos de las concentraciones de iones, es decir, moléculas cargadas ya sea positiva o negativamente, el líquido extracelular tiene una mayor concentración vamos a cambiar el color. Tiene una mayor concentración del ion o catión, más bien dicho, sodio, con respecto a la concentración intracelular. Ahora, por cada catión tiene que haber un anión, es decir, una molécula cargada negativamente. Y en este caso, en el líquido extracelular, estamos hablando del ion cloro. Ahora bien, no tenemos las mismas concentraciones de estos dos iones, como se puede observar en el tamaño de las bolitas, pero entonces tenemos un catión en mayores concentraciones en el líquido intracelular, que es básicamente el que va a dotar a nuestra porción intracelular de la membrana de su negatividad. Hay mucho comparación de aquí que está chiquito. Y este va a ser potasio. Y de la misma forma, por cada catión tiene que haber anión, pero en este caso no va a ser ningún ion como cloro ni nada por el estilo, sino que vamos a hablar de proteínas. Un montón de proteínas. Esta va a ser nuestra carga negativa. Esta carga negativa la va a dar el grupo fosfato que tienen todas las proteínas. Ahora bien, recordando las propiedades que necesitan las moléculas para atravesar nuestra membrana, incluso si hay canales, recordemos que hay tres grandes tipos de transporte. La difusión simple, es decir, moléculas que pasan libremente a través de nuestra membrana. Difusión facilitada, que está dictada principalmente porque necesitan ayuda a las moléculas y son principalmente por proteínas que pueden ser canales, poros o transportadores. Y el transporte activo, que se diferencia de los anteriormente mencionados porque requiere de energía.
y el transporte activo puede ser primario o secundario. En el caso de los iones, utilizan generalmente difusión facilitada por medio de canales. Sin embargo, hay algunos como por ejemplo el sodio y el potasio que pueden utilizar el transporte activo primario y el secundario, y en ejemplos más importantes del transporte activo primario está la bomba sodio-potasio. Entonces aquí evidentemente nuestro lado intracelular va a estar cargado negativamente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas proteínas, más incluso que en cantidad de potasio. Mientras que de este lado, el lado extracelular, nuestra membrana va a estar cargada positivamente. Y por lo tanto aquí tenemos nuestros dos dipolos. El dipolo positivo extracelular y el dipolo negativo intracelular. Ahora bien, ¿qué nos va a dictar el equilibrio Gibbs-Donan? El equilibrio Gibbs-Donan nos explica la magnitud o la proporción de la distribución que deben tener los iones difusibles para que la célula se encuentre en equilibrio electroquímico. Esto es lo que básicamente nos explica el equilibrio de Gibbs-Donan. Ahora, ¿a qué nos referimos con iones difusibles? Iones difusibles son aquellos que sí pueden atravesar la membrana, es decir, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio o incluso el ion bicarbonato. Y tenemos otra parte que son los iones no difusibles, que son las proteínas. ¿Qué es lo que hace a una molécula difusible o no difusible sus propiedades químicas? Los iones son partículas pequeñas, pero que tienen carga. Para solucionar este problema, obviamente tenemos las proteínas canal, poro y transportador. Pero, por otro lado, tenemos que las proteínas, a pesar de que sí podrían ser transportadas, ya que pues tienen carga y la forma en la que transportamos moléculas con carga es a través de canales, tienen un tamaño muchísimo mayor a la de un ion. Entonces son tan grandes que ni siquiera un canal, un poro o un transportador podría llevarlas de un lado al otro de la membrana celular sin deformarla. Por lo tanto, las proteínas no se mueven. Esto nos quiere decir que las proteínas son nuestros iones no difusibles. Por lo tanto, si no pueden difundir a través de la membrana, entonces no pueden contribuir a que se igualen las concentraciones de moléculas que existen entre el lado extracelular e intracelular. Por lo que los que se van a tener que mover van a ser el sodio, el cloro y el potasio y los otros iones, pero en mayor proporción estos tres iones. El equilibrio Gibbs-Donan nos explica que el equilibrio electroquímico representa el equilibrio entre los gradientes eléctricos, pero no de los gradientes químicos entre ambos lados de la célula. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a explicarlo. ¿De qué lado sería? De este lado. Este lado. Pero sin olvidar que de este lado estamos en nuestro lado extracelular. Voy a dibujar otra línea para que no se confunda la explicación.
Entonces, cuando nosotros hablamos de un equilibrio electroquímico, nos referimos básicamente a dos cosas. Un componente eléctrico y un componente químico. El hecho de que exista un equilibrio eléctrico está determinado por una ley física, que es la ley de la conservación de las cargas. Esta famosa ley de la conservación de las cargas nos dice que las cargas iguales se repelen, mientras que las cargas opuestas se atraen. Y nuestro equilibrio químico está dictado por las concentraciones. Es decir, si queremos que exista un equilibrio químico, tiene que las concentraciones, es decir, las cantidades de las moléculas tienen que ser iguales en ambos lados. Ahora bien, en las membranas biológicas sí existe un equilibrio a nivel químico. Sí existe. Sin embargo, un equilibrio a nivel eléctrico, perdón. Pero no existe un equilibrio a nivel químico. ¿Por qué? Supongamos que nuestro potasio, ya que hay mayores cantidades a nivel intracelular con respecto al extracelular, por leyes de las concentraciones, es decir, por concentraciones químicas, el potasio va a tender a salir de la célula. Si sale muchísimo potasio del interior de la célula, entonces se va a invertir la polaridad de la membrana, es decir, vamos a tener una mayor cantidad de cargas positivas aquí afuera con respecto a aquí adentro. Si tenemos muchísimas cargas positivas y siguen saliendo más cargas positivas, recordemos, ley de la conservación de las cargas iguales se repelen. Entonces, estas cargas positivas que ya están afuera van a empezar a decir no, ya no. Y entonces, los potasios que intentan salir de la célula ya no van a poder hacerlo porque las que ya están afuera los están repeliendo. Entonces, por lo tanto, sí se cumple nuestro equilibrio eléctrico, pero no tenemos todavía concentraciones iguales, es decir, no tenemos la misma cantidad de potasio intracelular que extracelular. Sin embargo, las leyes eléctricas son más fuertes que las químicas. Por lo tanto, sí se cumple la ley eléctrica, pero no la ley química. Esto es lo que nos explica Gibbs-Donan. El por qué, a pesar de que existe un equilibrio eléctrico, pero no químico, la célula está fisiológicamente funcional. Además de que nos explica que los iones difusibles van a estar compensando el hecho de que las proteínas no puedan salir de la célula. Eso es básicamente lo que explica el equilibrio Gibbs.